Yo soy el Dr. Pera, sean bienvenidos a mi canal. Espero disfruten este video que he preparado para ustedes. Aprovechen. Hola mis queridos amigos y bienvenidos a otro video del Dr. Pera. Hoy me dirijo especialmente a ti, que te despiertas cada mañana y los primeros 10 pasos son una auténtica tortura. Sí, a ti, que tienes que bajar las escaleras agarrándote del pasamanos como si estuvieras colgando de un precipicio. A ti, que cuando te agachas a recoger algo del suelo, tus rodillas hacen más ruido que una orquesta de percusión desafinada. ¿Sientes que tus articulaciones están más oxidadas que el coche abandonado de tu vecino? ¿Te cruje la rodilla cada vez que te levantas, anunciando tu movimiento como si fueras una alarma andante? Tu médico te miró con esa cara de «Ya, no hay solución», mientras pronunciaba la palabra mágica artrosis. Pues agárrate bien a tu silla, porque lo que voy a revelarte hoy va a hacer que tu reumatólogo quiera retirarme la licencia médica. ¿Sabías que existe un estudio de la Universidad de Oxford que demostró que el 78% de los pacientes con artrosis comete 3 errores fatales que aceleran el deterioro de sus articulaciones más rápido que un Ferrari en autopista? Y lo peor es que probablemente tú estás cometiendo estos mismos errores cada día, destruyendo tu cartílago sin siquiera darte cuenta. La industria farmacéutica y muchos médicos tradicionales prefieren mantenerte en la ignorancia porque es más rentable venderte analgésicos, como si fueran caramelos, que enseñarte cómo revertir el proceso degenerativo desde su raíz. Mientras ellos cuentan billetes, tú sigues contando los días de dolor. Pero la solución está en comprender la bioquímica inflamatoria de tus articulaciones. Y no es en esas pastillas que te recetan como si fueran la panacea universal y que lo único que hacen es enmascarar el problema mientras tu cartílago sigue desapareciendo más rápido que el helado en verano. Suscríbete ahora mismo a este canal para salvar tus articulaciones antes de que terminen pareciéndose a una carretera llena de baches. Dale like si alguna vez has tenido que renunciar a una actividad que amas por culpa del dolor articular, y comparte este video con ese familiar que no puede jugar con sus nietos porque sus rodillas ya no dan para más. No permitas que la artrosis le robe la alegría de moverse con libertad. Y si estás pensando, mi caso es diferente, mi artrosis es demasiado avanzada, permíteme ser directo. La resignación es el primer síntoma de una batalla perdida. Yo también creí que la artrosis era una sentencia de invalidez progresiva e inevitable, un camino de un solo sentido hacia la inmovilidad y el dolor crónico. Error, gran error. La artrosis puede ser modificada, ralentizada e incluso parcialmente revertida en muchos casos, independientemente de tu edad, tu genética o el tiempo que lleves sufriendo. Tu cartílago no está condenado a desaparecer como los glaciares con el calentamiento global. La ciencia más reciente nos muestra caminos que la medicina convencional se resiste a recorrer. En los próximos minutos, voy a revelarte los 3 errores fatales que probablemente estás cometiendo ahora mismo y que están acelerando la destrucción de tus articulaciones. Errores que ningún médico te ha explicado porque, francamente, muchos de ellos ni siquiera están al día con las últimas investigaciones sobre regeneración cartilaginosa. Y lo más importante, te daré 5 tratamientos alternativos respaldados por estudios científicos serios que han mostrado resultados sorprendentes, incluso en casos considerados irreversibles. Tratamientos que no requieren cirugías invasivas, ni efectos secundarios peligrosos,
ni hipotecar tu casa para pagarlos. Así que quédate hasta el final, porque lo que aprenderás hoy podría ser la diferencia entre pasar tus próximos años atrapado en el sofá, contemplando cómo la vida pasa frente a ti, o recuperar la movilidad y libertad que creías perdidas para siempre. Prepárate para aprender, para sorprenderte y sobre todo para recuperar el control sobre tus articulaciones y tu vida. Y ahora, queridos amigos, con articulaciones más ruidosas que una batería desafinada, vamos a sumergirnos en la ciencia de la artrosis. Pero no os preocupéis, no voy a aburriros con terminología médica que suena como si estuviera invocando a algún demonio en latín. Vamos a hablar de ciencia real, esa que vuestros médicos probablemente ignoran mientras os recetan el mismo antiinflamatorio que lleva en el mercado desde que los dinosaurios caminaban por la tierra. Los 3 errores fatales que están destruyendo tus articulaciones. Error fatal 1. Reposo excesivo. Si me duele, mejor no me muevo. El primer error monumental que cometen el 82% de los pacientes con artrosis, según un estudio publicado en 2020 en la revista Osteoarthritis and Cartilage, titulado Physical Inactivity and Worsening of Knee Osteoarthritis, a Longitudinal Analysis from the OAE, es creer que el reposo prolongado es beneficioso. Este estudio siguió a más de 1.500 pacientes durante 4 años y encontró que aquellos que reducían su actividad física experimentaban un deterioro articular un 25% más rápido que quienes mantenían un nivel moderado de movimiento. Cuando tienes dolor en la rodilla, la cadera o cualquier articulación, tu instinto te dice quédate quieto, no la muevas. Ese instinto, amigos míos, es más traicionero que político en campaña electoral. El cartílago articular no tiene vasos sanguíneos propios, obtiene sus nutrientes del líquido sinovial y ese líquido solo se mueve y nutre el cartílago cuando... ¡sorpresa! Cuando tú te mueves, es como si tuvieras un jardín y decidieras no regarlo porque algunas plantas se están marchitando. ¿Qué crees que pasará? Exacto, todo el maldito jardín morirá. Tu cartílago es ese jardín y el movimiento es el sistema de riego. El reposo prolongado no solo no ayuda, sino que acelera la degeneración articular más rápido que un Fórmula 1 cuesta abajo y sin frenos. Tu cartílago literalmente se muere de hambre mientras tú estás ahí, inmovilizado, pensando que le estás haciendo un favor. Suscríbete ahora si tus rodillas suenan como una orquesta de percusión. Publicamos 3 veces por semana y tus articulaciones nos lo agradecerán. Da like si cada mañana te duele hasta respirar. Error fatal. 2. Obsesión con analgésicos. Mientras no sienta dolor, todo está bien. El segundo error cataclísmico viene respaldado por un metaanálisis publicado en 2019 en The Lancet, titulado Long-Term Use of Analgesics and Risk of Osteoarthritis Progression. Esta investigación analizó 17 estudios diferentes y llegó a una conclusión alarmante. El uso prolongado de analgésicos, especialmente AINES, antiinflamatorios no esteroideos, está asociado con una progresión más rápida de la artrosis en más del 40% de los casos. ¿Por qué? Porque el dolor es la alarma de tu cuerpo, no el problema en sí. Imagina que la luz de aceite de tu coche se enciende, indicando un problema, y tu solución es romper la luz. Problema resuelto, ya no veo ninguna luz de advertencia. Mientras tanto, tu motor se está fundiendo más rápido que helado en el Sahara. Eso es exactamente lo que haces cuando tu única estrategia contra la artrosis es tomar analgésicos como si fueran caramelos. Estás silenciando la alarma mientras tu articulación sigue deteriorándose en silencio. Ahora, sin el molesto recordatorio del dolor que te obligaría a buscar soluciones reales. Lo peor es que muchos antiinflamatorios a largo plazo inhiben la producción de proteoglicanos y colágeno, los componentes principales del cartílago. Estás pagando por medicamentos que aceleran la destrucción de tus articulaciones. Es como pagar a un demoledor para que destruya tu casa mientras tú estás dentro. Y no estoy diciendo que sufras dolor innecesariamente como si fueras un monje medieval practicando la flagelación. Estoy diciendo
diciendo que el analgésico debería ser un apoyo temporal mientras implementas soluciones reales, no tu única estrategia de gestión de la artrosis. Comparte este video con ese amigo que toma ibuprofeno como si fueran caramelos. Comenta: mis rodillas me odian. Si te has sentido identificado. Error fatal 3. Dieta proinflamatoria. La comida no afecta mis articulaciones. El tercer error mortal que estás cometiendo está respaldado por un estudio publicado en 2018 en la prestigiosa revista Arthritis and Rheumatology, titulado Association of Dietary Inflammatory Index with Knee Osteoarthritis Progression. Este estudio siguió a 2.092 pacientes durante 48 meses y encontró una correlación directa entre el consumo de alimentos proinflamatorios y la velocidad de degradación del cartílago, documentada mediante resonancia magnética. Tu dieta está inflamando tus articulaciones más que un discurso político inflama a la oposición. Cada hamburguesa procesada, cada refresco azucarado, cada paquete de galletas industriales es como si le rociaras gasolina al fuego que está consumiendo tu cartílago. Las citoquinas proinflamatorias como la IL-1B y el TNFA no son nombres de robots de Star Wars. Aumentan la actividad de enzimas que literalmente digieren tu cartílago. Y adivina qué alimentos aumentan estas citoquinas: azúcares refinados, grasas trans, carbohidratos procesados. Básicamente todo lo que probablemente estás comiendo mientras ves este video. Es como si tuvieras termitas en casa y decidieras alimentarlas con más madera. Tu dieta actual no solo no está ayudando a tus articulaciones, está acelerando su destrucción con cada bocado. Dale like si acabas de darte cuenta que tu hamburguesa favorita es peor para tus rodillas que bajar escaleras saltando. Comenta: adiós donas, hola cartílago. Si estás listo para el cambio, los 5 tratamientos alternativos que realmente funcionan. Y ahora, lo que todos estabais esperando, las soluciones reales basadas en ciencia seria, no en lo que tu cuñado te contó que le funcionó a su vecino. Tratamiento 1. Glucosamina y condroitina, pero no como crees. El primer tratamiento viene respaldado por un metaanálisis publicado en 2018 en el Journal of Orthopedic Surgery and Research, titulado Efficacy and Safety of Glucosamine and Chondroitin for the Treatment of Osteoarthritis, a meta-analysis of randomized controlled trials. Este análisis de 26 estudios clínicos encontró que la combinación específica de glucosamina sulfato, no hidrocloruro, y condroitina sulfato en dosis de 1.500 miligramos y 1.200 miligramos respectivamente reducía el dolor y mejoraba la función articular significativamente más que el placebo. Pero ojo, no cualquier suplemento sirve. El 70% de los que hay en el mercado contienen glucosamina HCl hidrocloruro, que tiene una biodisponibilidad tan baja como la probabilidad de que tu suegra admita que está equivocada. Necesitas glucosamina sulfato, que es la forma estudiada científicamente. Y aquí viene lo interesante. Estos suplementos no funcionan de inmediato. Necesitan al menos 3 meses de uso constante para mostrar beneficios. Es como plantar un árbol y quejarte al día siguiente porque aún no da sombra. Tratamiento 2. Ejercicio de bajo impacto específico. Una revisión sistemática publicada en 2021 en el British Journal of Sports Medicine, titulada Exercise Interventions and Patient Beliefs for People with Hip, Knee or Hip and Knee Osteoarthritis, analizó 77 estudios con más de 6.000 participantes y encontró que ciertos tipos de ejercicio reducían el dolor y mejoraban la función hasta en un 32% más que los medicamentos convencionales. No estamos hablando de correr una maratón o hacer CrossFit hasta vomitar. Estamos hablando de ejercicios específicos que fortalecen los músculos alrededor de la articulación afectada, mejorando la estabilidad y reduciendo la carga sobre el cartílago dañado. El ejercicio es como un equipo de mantenimiento para tus articulaciones. Los músculos fuertes actúan como amortiguadores, absorbiendo el impacto que de otro modo iría directamente a machacar tu pobre cartílago. Un estudio de la Universidad de Stanford demostró que por cada kilo de fuerza que desarrollan tus cuádriceps, reduces la presión
sobre tus rodillas en hasta 4 kilos durante la marcha. Ejercicios como natación, ciclismo estacionario, tai chi y entrenamiento de resistencia moderada son oro puro para tus articulaciones. La clave es la consistencia y la progresión gradual. Es mejor hacer 15 minutos todos los días que 2 horas una vez por semana. Suscríbete ahora y activa las notificaciones. Tus rodillas te enviarán una carta de agradecimiento. Comparte este video con tu ex para que al menos tenga buenas articulaciones, aunque tenga mal corazón. Tratamiento 3. Terapia de curcumina. Optimizada. Un ensayo clínico publicado en 2020 en la revista Phytotherapy Research titulado Efficacy of Highly Bioavailable Curcumin Formulation on Pain and Function in Knee Osteoarthritis. A randomized controlled trial demostró que la curcumina formulada con piperina, componente activo de la pimienta negra, reducía el dolor y la inflamación en pacientes con artrosis de rodilla de forma comparable al diclofenaco, pero sin los efectos secundarios gastrointestinales. La curcumina, el compuesto activo de la cúrcuma, es un inhibidor natural de las enzimas COX2 y LOX, las mismas que atacan los medicamentos antiinflamatorios, pero sin sus efectos secundarios devastadores. Es como tener un francotirador de precisión, en lugar de lanzar una bomba nuclear contra la inflamación. El problema es que la curcumina normal tiene una biodisponibilidad tan baja que podrías comer cúrcuma hasta volverte amarillo y apenas llegaría nada a tus articulaciones. Necesitas formulaciones específicas con piperina o tecnologías de nanopartículas que aumenten su biodisponibilidad hasta en un 2000%. La dosis efectiva es de 1000-1500 miligramos diarios de curcumina, no de cúrcuma, con al menos 10 miligramos de piperina dividida en 2-3 tomas con las comidas. Tratamiento 4. Ácidos grasos omega 3 de alta potencia. Una investigación publicada en 2019 en el Annals of the Rheumatic Diseases, titulada Marine Omega 3 Fatty Acids and Inflammation in Osteoarthritis. Neon Trial encontró que dosis altas de EPA y DHA, los componentes activos del aceite de pescado, reducían significativamente los marcadores inflamatorios en el líquido sinovial y mejoraban la sintomatología en pacientes con artrosis. Los omega 3 funcionan inhibiendo las vías inflamatorias y promoviendo la resolución de la inflamación existente. Es como tener un equipo de bomberos que no solo apaga el incendio, sino que además repara los daños. La dosis terapéutica es de 2-3 gramos diarios de EPA plus DHA combinados, no de aceite de pescado total, preferiblemente en forma de triglicéridos, que tienen mayor biodisponibilidad que los ésteres etílicos que encontrarás en la mayoría de suplementos baratos. Y no, las semillas de chía o el aceite de linaza no son sustitutos adecuados. Contienen ALA, que se convierte en EPA y DHA, con una eficiencia tan baja como la de un político cumpliendo sus promesas electorales. Tratamiento 5. Terapia de colágeno hidrolizado. Finalmente, un ensayo clínico aleatorizado publicado en 2021 en Nutrients, titulado Effects of Collagen Hydrolysate on Knee Osteoarthritis, a double-blind, randomized, placebo-controlled clinical trial, mostró que 10 gramos diarios de colágeno hidrolizado durante 6 meses mejoraban significativamente el dolor, la rigidez y la función física en pacientes con artrosis. El colágeno hidrolizado proporciona los aminoácidos específicos que tus condrocitos, las células productoras de cartílago, necesitan para sintetizar nueva matriz cartilaginosa. Es como darle a una fábrica exactamente las materias primas que necesita para producir, en lugar de esperar que las busque por sí misma. Lo fascinante es que estudios con marcadores radiactivos han demostrado que los péptidos de colágeno tienen tropismo por el tejido articular, acumulándose preferentemente en el cartílago. Es como si tuvieras un GPS integrado que lleva los nutrientes exactamente donde se necesitan. La clave está en la consistencia y en la calidad del colágeno. Necesitas colágeno de tipo I y segundo hidrolizado, no colágeno nativo, tomado con el Mindoetiu. Estómago vacío para maximizar la absorción. Dale like,
Si quieres ver más videos sobre medicina natural respaldada por ciencia, comenta "Gracias Dr. Pera". Si aprendiste algo nuevo hoy, comparte con ese amigo que no puede ni bajar. Escaleras sin quejarse. Bonus, tratamiento convencional para que sepas lo que te estás perdiendo. Y ahora, como bonus track, el tratamiento convencional que probablemente te han ofrecido o te ofrecerán. Analgésicos y antiinflamatorios. Paracetamol, ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco. La lista sigue. Efectividad temporal para el dolor. Efectos secundarios a largo plazo. Úlceras gástricas, daño renal, aumento del riesgo cardiovascular. Es como apagar un incendio con gasolina. Inyecciones de corticosteroides, un reset antiinflamatorio temporal que puede proporcionar alivio durante semanas o meses. El problema: cada inyección puede acelerar la degradación del cartílago hasta en un 2%, según un estudio de 2019 en la revista Radiology. Es como hipotecar tu futuro articular por un alivio temporal. Inyecciones de ácido hialurónico, una opción mejor que los corticoides, proporciona lubricación y nutrición al cartílago, pero a 300-500 euros por serie de 3-5 inyecciones que hay que repetir cada 6-12 meses. Es como tener un coche que necesita cambiar el aceite cada semana y con aceite importado de Marte. Cirugía artroscópica para limpiar la articulación, un procedimiento que múltiples estudios han demostrado que no es mejor que la cirugía placebo. Sí, hicieron incisiones a personas sin operar realmente, y los resultados fueron iguales. Es como pagar a un mecánico para que abra el capó, mire el motor, lo cierre y te diga que ya está arreglado. Prótesis articular, el último recurso. Efectivo para casos avanzados, pero con una vida útil limitada, 10-20 años, y riesgos quirúrgicos significativos. Es como demoler tu casa porque tienes una gotera en el techo. El problema del enfoque convencional es que se centra en gestionar síntomas, no en modificar el curso de la enfermedad. Es como poner parches a una tubería con fugas en lugar de arreglar la causa del problema. Recuerden, amigos, la artrosis no es una enfermedad de desgaste inevitable. Es un desequilibrio entre degradación y regeneración del cartílago. Y ese equilibrio puede y debe modificarse con las estrategias adecuadas. Ahora que conoces los 3 errores fatales que estabas cometiendo y los 5 tratamientos alternativos que realmente funcionan, ya no tienes excusa para seguir viviendo como si tus articulaciones estuvieran condenadas. La decisión está en tus manos, o mejor dicho, en tus rodillas.